Un solemne encargo es el título de esta reflexión en esta mañana. Y he considerado 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, para nuestra reflexión. Y que dice de la siguiente manera: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso 2, pone de testigo a los montes y cimientos de la tierra en lo que dirá a Israel. Pero aquí Pablo da este solemne encargo a Timoteo, poniendo como testigo no los montes ni los cimientos de la tierra, sino poniendo como testigo a Dios y al Señor Jesucristo. Dice: delante del Señor y en presencia de Cristo te encargo esto. Me llama profundamente la atención esta situación, porque Pablo está, como lo dice más adelante, en una situación muy complicada. Está prisionero, a punto de morir por la causa del Señor. Pero cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, no pone delante de él las circunstancias que él está viviendo, sino que Pablo eleva su mirada más allá y le dice a Timoteo: Timoteo, esto que te estoy diciendo te lo digo delante de Dios y de Cristo. Y qué hermoso es pensar en esto, y realmente pensaba en esto cuando revisaba este pasaje. ¿Cómo un hombre puede tener tal calibre como cristiano, ¿no? Y ajeno a las circunstancias que está viviendo, eleva su vista y dice: en presencia de Dios y de Cristo, piensa en la venida de Jesús, en el reino venidero, y le dice a Pablo, le dice a Timoteo: en presencia de todo esto yo te pido esto. Hermanos, a veces la vida nuestra se pone difícil, pero no en las circunstancias de Pablo. Y a veces nosotros no vivimos lo que vivimos en la dimensión que Pablo lo vivía. Y perdone la expresión, a veces hacemos alaraca de cosas tan pequeñas que nos ocurren, y a veces vivimos situaciones difíciles también. Pero siempre debemos considerar que estamos en presencia de Dios y de Cristo. Siempre. Estamos en presencia de Dios y de Cristo. Y debemos elevar la mirada mucho más allá. Pensar más allá. Más de lo que el ser humano común y corriente piensa. Más de lo que aquel persona que no conoce a Cristo piensa. Ya no ve más allá. Y muchos cristianos no ven más allá tampoco. Entonces, delante del Señor y en presencia de Cristo, Pablo le dice estas cosas a Timoteo. En el nombre de ese Cristo que ha de venir en su reino. Pablo sigue creyendo en el regreso de Jesús.
pero pone el énfasis en Cristo como juez. Eso dice allí, en presencia de Dios y de Cristo que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Así que pone el énfasis en Cristo como juez. Más adelante, en esta misma carta, si uno lee los versos siguientes, dirá que Cristo es un juez justo. Juez justo, dice. Se supone que un juez debiera ser justo, pero no lo son. No son justos. Pero Cristo es un juez justo. Y en Hechos 17, 30 al 31, hablando de Cristo como juez, Pablo dice, en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues Él ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado, y les demostró a todos quién es ese hombre al levantarlo de los muertos. Entonces, delante de ese Cristo que un día vendrá a juzgar, es que Pablo le encarga a Timoteo que predique la palabra. Ahora, ¿qué y a quiénes juzgará este juez? Según lo que dice allí la palabra del Señor. Dice que juzgará a los vivos y a los muertos. A nosotros, que estemos vivos cuando Cristo venga, pero también a aquellos que ya han partido, el Señor a todos nos juzgará. A veces nosotros pensamos y decimos, pero mira, esta cosa ha pasado hace tanto tiempo y no se ha resuelto, no ha habido justicia. No te preocupes. Un día el Señor juzgará a los vivos y a los que ya partieron. Y será un juez justo y le dará a cada uno lo que corresponde, dice la palabra del Señor. Incluso dice que todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hizo mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que dice Pablo aquí a Timoteo que él juzgará a los vivos y a los muertos. Pero también dice otras cosas. En Romanos 2:16 Pablo dice, y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo la vida secreta de cada uno. La Reina Valera dice que Dios juzgará los secretos de los hombres. Aquí esta versión dice la vida secreta de cada uno. Hay muchas. Más son las cosas que no sabemos que las que sabemos. Y en el mundo en el que vivimos hay tantas cosas que pasan por alto, que nadie atiende, que nadie juzga. Y a veces ponemos la mirada en lo que pasa en los sectores bajos, la delincuencia, el narcotráfico, la violencia, pero en los sectores altos, la corrupción, el abuso del poder, cosas que ni nosotros ni nos imaginamos ocurren en nuestro país. Piense usted en las grandes potencias, en cosas feas que ocurren, en el abuso de menores, en el tráfico de seres humanos. Hay cosas horribles, pero la palabra de Dios dice que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Y Pablo le dice a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos,
en su manifestación y en su reino, predica la palabra. Dios juzgará. El juicio de Dios será tan profundo. No solamente juzgará los secretos, sino juzgará también las intenciones, las motivaciones. Y allí dice ese pasaje que ustedes conocen, por mi parte, dice Pablo, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Mira lo que está diciendo Pablo aquí. Todos emitimos un juicio, ¿verdad? Y juzgamos a los hermanos, a las hermanas. Tú juzgas a tu jefe, el jefe juzga a su subalterno, juzgamos al gobierno, juzgamos al pastor, juzgamos a los líderes, juzgamos a cualquier persona. Pablo también era juzgado por la iglesia de Corinto. No, Pablo no anduvo con Jesús, no es un verdadero apóstol. Y él dice, por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes. Eso no me preocupa, dice Pablo. Eso no me quita el sueño. No me quita el sueño. Tampoco ser juzgado por un tribunal humano, porque un tribunal humano puede ser muy injusto. No tiene todos los antecedentes, toda la evidencia. Hoy vemos eso en nuestro país y en el mundo. No hay justicia. Es más, dice, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo, porque ¿quién no se ha juzgado a sí mismo? ¿Quién no se ha visto frente al espejo y ha dicho, lo hiciste mal? Debe darte vergüenza. ¿Lo han hecho? Es un buen ejercicio. Y todos nos hemos juzgado a nosotros mismos. A veces yo me he bajado de acá y me he ido a la casa. ¡Ay, qué sermón más horrible! He dicho. Perdón, de verdad. Debí haber estado más tranquilo porque a veces tengo tantas cosas que hacer previo al culto. Quisiera tener la tranquilidad solo para predicar. Estar más concentrado. Y ahí he dicho, oh Señor, debí haberlo hecho mejor. Y todos nos juzgamos y tú juzgas tu trabajo como profesional. Y es bueno juzgarse porque así uno va aprendiendo. Y se va superando. Pero eso no importa. Porque podemos ser muy condescendientes con nosotros mismos. Cuando no es así. ¿Cierto? Dice Pablo, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, parece que lo he hecho bien. No por eso quedo justificado. Eso no significa, dice, que lo haya hecho bien. Y después agrega, ¿quién me juzga? ¿Es quién? El Señor. Eso es importante. Pasó Walter a visitarme esta semana a mi oficina, conversamos y justamente hablábamos de esto, del día en que vamos a tener que presentarnos delante del Señor y rendirle cuentas a Él. No a una iglesia, no a un tribunal humano, no a una persona, no a tu jefe. Al Señor, el Señor nos juzgará. Y Él juzgará las oportunidades que dejé pasar. Él juzgará la predicación que hice. Él juzgará el ministerio. Él juzgará tu trabajo como empleado, como obrero, como mecánico. Él juzgará. Si trataste de pasar gato por liebre o hacer un trabajo mediocre y hacerlo pasar como un buen trabajo, Él juzgará las cosas hechas a medias. Él juzgará. Él juzgará los procesos. Él juzgará todas las cosas. Y dice, así que no juzgue, así que no por eso soy justificado. ¿Quién me juzga es el Señor? Y dice, así que no juzguen ustedes nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él vendrá, ¿verdad?
el cual sacará a la luz lo que está escondido, las cosas secretas, y pondrán descubierto, dice, las intenciones de los corazones, porque eso es la intención, las motivaciones. Eso que nadie sabe, que nadie conoce. Este mundo sin Dios, los gobiernos del mundo, los jueces, los que tienen cargo de autoridad, aunque sea en la comuna más pobre como mi comuna de Negrete, todas las autoridades deben saber esto. ¿Y quiénes ministramos en la iglesia? Y a quienes el Señor nos llamó para ser pastores, misioneros, y nos dio una responsabilidad. El Señor juzgará las intenciones de los corazones. No tanto las cosas que hicimos, sino lo que nos motivó a hacerlo. Por eso Pablo, cuando escribe a los filipenses, dice, algunos predican a Cristo por contención, para competir. Otros predican a Cristo para causar dolor, dice, agregar dolor a mis cadenas. Cuando veo gente predicando, digo, ¿cuál es la motivación aquí? ¿A quién predican? ¿Quién está siendo glorificado aquí? El cual sacará a luz lo que esté escondido y pondrá al descubierto las intenciones de los corazones. Y solo entonces, Dios le dará a cada uno la alabanza que merezca. ¿Cuántos dicen amén? Yo tiemblo, hermanos, frente a esta palabra. En su manifestación y en su reino, dice Pablo a Timoteo, el Señor vendrá a juzgar. Dios es justo y dice, y castigará a quienes ahora los hacen sufrir. Cuando el Señor Jesús venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva, para que todo su pueblo elegido lo alabe y admire. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 al 10. Así que teniendo presente esto, Pablo, que está delante de Dios y de Cristo y que un día seremos juzgados, teniendo eso presente, entonces Pablo le da este solemne encargo a Timoteo y le dice, Timoteo, predica la palabra. Este es mi encargo. Por favor, predica la palabra. Es necesario hacerlo. Siempre será necesario predicar la palabra. Persiste, dicen, hacerlo. Cuando sea oportuno, predica la palabra, y cuando no lo sea, predícala igual. Predica la palabra. ¿Por qué es necesario predicar la palabra? Como estamos en un culto misionero, ¿qué dice Romanos 10:14? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Por eso tenemos que predicar, porque es la única forma en que van a escuchar. ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Predica la palabra, porque la palabra de Dios es la que salvará a los hombres. La palabra del hombre no salvará a los hombres, será la palabra de Dios.
Hoy escuchamos mucha palabra de hombre, filosofías, nuevas ideologías, nuevas terapias, nuevas formas, autoayuda, palabra humana que no va al centro, que no va a lo más profundo, que no va al pecado, que no va al corazón. Todo es un barniz, todo es superficial. La palabra del hombre no salvará al hombre. Lo único que salvará al hombre será la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los que creen por la locura de la predicación. La predicación puede ser una locura para algunos, para otros una tortura. Pero es la palabra de Dios a la que somos llamados a exponer. Predica la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Predica la palabra, porque la palabra de Dios permanece para siempre y nos hace nacer de nuevo. Dice Pedro, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que les he anunciado a ustedes. Entonces la palabra de Dios es tan poderosa que hace nacer de nuevo a las personas, produce un cambio, hace una obra profunda, espiritual, invisible en el corazón de las personas. Predica la palabra, porque la palabra es inspirada y útil para muchas cosas. Dice allí, pero tú sigue practicando la enseñanza que has aprendido, sabes que son ciertas, porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esta sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Toda la Escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de manera que Dios manda. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia. Sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar, dice, la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Amados hermanos, esos tiempos que Pablo dice ya están aquí. Esos tiempos ya han llegado, tiempo en que la gente no tolera la palabra de Dios. La gente, llevada por sus propios deseos, buscarán maestros y profetas falsos que se encuentran por montones, que les harán oír lo que sus oídos quieren escuchar, no lo que necesitan escuchar. Aún en muchas iglesias que se dicen cristianas y evangélicas, más que predicar la palabra de Dios, se ofrecen charlas motivacionales para alcanzar el éxito, la prosperidad económica, la sanidad interior, para subir a otro nivel espiritual. No sé de qué es eso, pero eso es lo que dicen, para conocer el futuro personal, como si la Biblia fuera una especie de horóscopo. Pero no se está predicando la palabra de la cruz. No se está predicando el volverse a Dios, el llamado al arrepentimiento. No se está predicando la buena nueva de salvación en Jesucristo. La gente no quiere eso. La gente quiere música para sus oídos, pero no quiere ser confrontada con la palabra de Dios. Este mundo sin Dios, este mundo que le ha dado la espalda a Dios, necesita escuchar la palabra de Dios. No que le digan que está todo bien,
que puede seguir por su propio camino, que es un camino que lo conduce a la muerte. Alguien tiene que decirles, alguien tiene que llamarlos. Predica la palabra. Te lo encargo delante de Dios y de Cristo, que un día ha de venir en su segunda venida, en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos. Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra. Cuando Pablo estaba en Atenas predicando, tuvo auditorio, pero cuando mencionó la resurrección de Cristo, le dijeron, ya te oiremos acerca de eso otra vez, y se fueron. Cuando Pablo estaba hablando al gobernador Félix, esto es lo que se dice en Hechos 24. Después de algunos días, Félix vino con su esposa Drusila, quien era judía. Él pidió que le trajeran a Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Jesucristo. Pero Félix se asustó cuando Pablo habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio final. Félix dijo, ahora vete, cuando tenga tiempo te mandaré a llamar. La gente no quiere que le toquen ciertos temas. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Nuestra misión es predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios. Hermanos, hermanas, que seamos esos hombres y mujeres aprobados por el Señor, que usan bien su palabra y que la predican confiado en que esa palabra hará la obra en los corazones de los hombres y mujeres que escuchen atentamente esa palabra. Que Dios bendiga su palabra. Como última cosa, atendamos el consejo del verso 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Podríamos estar hablando todo el día acerca de estas recomendaciones de Pablo a Timoteo. Le dice Timoteo, sé prudente, sé sobrio, mantente alerta, ojos bien abiertos. Soporta los sufrimientos. Sé sufrido. Soporta los sufrimientos. Y le dice, dedícate a evangelizar. Dedícate a llevar la buena nueva de salvación. Predica a Jesucristo, su muerte y su resurrección. Predica la sabiduría de Dios, la locura de Dios. Dedícate a llevar el Evangelio. Y le dice al final, cumple tu ministerio de predicar la palabra, de hablar a otros de Jesús. Un encargo solemne. Esto te lo digo delante de Dios, y yo creo que no lo dijo para infundir temor a Timoteo, de ninguna manera. Le está diciendo a Timoteo esto para que Timoteo tome conciencia que Dios lo ha llamado y que delante de Dios él tendrá que predicar y Dios un día lo juzgará. Predica la palabra. Que nuestros misioneros por los cuales estamos orando prediquen la palabra. Amén. Prediquen a Jesucristo. Prediquen al Señor. Que como Alianza Cristiana y Misionera no nos transformemos en una ONG que presta solo asistencia social a la gente, sino también podamos llevar a Jesucristo en todos lados. Es Jesucristo lo que salvará a los hombres. Es su muerte en la cruz para dar vida. Que nos dediquemos a la evangelización. Que como comunidad, y nos desafiaba Nelly, que bien predica la Nelly, ¿eh? Carlos, tú eres esposo de Nelly. Gracias, Nelly, por esas palabras, ¿no? Ese fuego tiene que estar en nuestro corazón. La misión empieza aquí,
con nosotros. Aquí comienza la misión. Que el Señor bendiga a los misioneros que van por el mundo llevando este mensaje. Que no olviden el mensaje. El mensaje se llama Jesucristo. Pongámonos de pie, por favor.